La abogada de Mónica Landa humilla a mi cliente, pero él se ríe. Si supieran que la alarma sonó a las 5 de la mañana, y por primera vez en años, no me levanté a su lado. Javier Robles abrió los ojos en el silencio absoluto de su dormitorio. No había penumbra, la luz del sol inundaba la habitación a través de los amplios ventanales. La suite principal, un espacio de diseño minimalista con paredes de concreto pulido y un inmenso mural abstracto, reflejaba el gusto de su exesposa, no el de él. Ahora, sin ella, Javier sentía una paz que no conocía desde hacía más de una década. En otros tiempos, Javier había perfeccionado el arte de levantarse sin molestarla, su cuerpo entrenado para movimientos precisos y silenciosos que no interrumpieran el sueño de Mónica. En el pasado, ella dormía profundamente, agotada después de otra de sus largas y ruidosas noches de compromisos sociales. Con movimientos suaves y cautelosos, Javier se deslizaba fuera de la cama king size, sus pies descalzos rozando apenas el piso de madera de ingeniería. Su destino era el vestidor, donde elegía su atuendo del día. Unos pantalones de lino sencillos y una camisa de algodón, el uniforme doméstico que lo protegería mientras preparaba el desayuno, para que no manchara la ropa que usaba en sus visitas a la oficina de su padre. Cada prenda había sido seleccionada por Mónica, pensando en cómo se vería él en su casa, nunca en su comodidad. La cocina de su penthouse, una maravilla tecnológica, era el orgullo de Mónica cuando recibía a sus contactos más influyentes. Electrodomésticos inteligentes importados de Suiza, una isla central de mármol de Carrara y suficiente espacio para que un chef y 2 ayudantes trabajaran sin estorbarse. Sin embargo, todas las mañanas solo Javier ocupaba ese espacio, convirtiéndose en el director de una sinfonía perfecta de eficiencia doméstica. Encendía la cafetera de cápsulas, ponía a calentar los croissants de mantequilla que había comprado el día anterior en su panadería favorita y comenzaba a batir los huevos para los huevos benedictinos que a Mónica tanto le gustaban. Mientras cocinaba, Javier reflexionaba sobre su rutina. 12 años de la misma secuencia. Despertar, cocinar, servir, limpiar, repetir. Había memorizado cada preferencia de su familia hasta el último detalle. Mónica quería su café con 3 cubos de hielo exactos y espuma de leche de almendras, servido en la taza de cerámica japonesa que había traído de su último viaje a Tokio. Los mellizos, Leo y Valentina, de 17 años, preferían sus jugos naturales con miel de agave y que sus huevos fritos tuvieran la yema perfectamente líquida, pero no tanto como para escurrirse por el plato. A las 6 en punto, exactamente cuando terminaba de preparar el batido de proteínas de Mónica en su vaso térmico personalizado, escuchaba los primeros movimientos en el piso superior. El sonido de los tacones de aguja de su esposa, dirigiéndose al gimnasio privado, seguido por el golpeteo de la caminadora. 20 minutos después, Mónica bajaría esperando encontrar su desayuno perfectamente servido, sus tabletas para el estrés sobre un platillo y a Javier, listo para escuchar sus planes del día sin hacer preguntas incómodas. Mónica Landa descendió las escaleras a las 6:30, como si estuviera en la pasarela de una gala. A sus 42 años, aún conservaba la figura esbelta y tonificada de sus días como modelo, aunque ahora su rostro mostraba una frialdad que ella consideraba sofisticada. Vestía ropa deportiva de diseñador hecha a la medida, una diadema de diamantes diminutos que mantenía su cabello en su lugar y llevaba el aroma de un perfume exclusivo, que costaba más de lo que muchas familias mexicanas ganaban en un mes. «Buenos días, cariño», murmuró Javier con la sonrisa que había perfeccionado durante años de matrimonio. Una sonrisa cálida, pero no demasiado efusiva, cariñosa, pero no demandante de atención. «Tu desayuno está listo. Hoy preparé esos huevos benedictinos que tanto te gustan». Mónica se sentó en su lugar habitual, la cabecera de la mesa de comedor de vidrio. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono inteligente. Ya estaba revisando sus redes sociales, mensajes de WhatsApp de sus asociados de negocios y cotizaciones de sus inversiones. Para ella, el día había comenzado desde el momento en que sus ojos se abrieron y todo lo demás, incluyendo a su familia,
eran simplemente accesorios de apoyo para su impecable imagen pública. «Te mandó mensaje la licenciada Olvera», comentó Mónica con tono de desdén mientras sostenía un cubierto de plata que parecía más una joya que un utensilio. «Parece que la aprobación para la nueva sucursal en San Pedro Garza García se va a complicar más de lo que estimé. Voy a tener que ver cómo se puede acelerar el proceso». Javier conocía perfectamente lo que esas palabras significaban. Mónica tendría que pagar sobornos considerables a los funcionarios municipales, algo que había estado haciendo sistemáticamente durante años para expandir su cadena de boutiques de lujo. «¿Necesitas que prepare algo especial para la reunión de inversionistas el próximo jueves?», preguntó Javier mientras le servía más jugo de naranja. Sabía que Mónica había mencionado la semana anterior que recibiría a unos posibles inversionistas en casa y él ya había comenzado a planear el menú perfecto para impresionarlos. «Sí, viene gente de alta categoría. Quiero que prepares ese cóctel de salmón ahumado que hiciste la última vez, pero mejora la presentación y asegúrate de que los niños no estén molestando por aquí. Esto es muy serio, Javier. Estamos hablando de una inversión de varios millones de dólares». Javier asintió obedientemente, aunque por dentro calculaba mentalmente todos los detalles que tendría que coordinar para que la velada fuera perfecta. Contratar meseros adicionales, asegurarse de que las copas de cristal de baccarat estuvieran impecables, preparar aperitivos que se vieran sofisticados, pero no demasiado complicados de comer mientras se hablaba de negocios. Durante años había orquestado docenas de estas reuniones, siempre permaneciendo en segundo plano, siempre invisible para los invitados importantes. Los mellizos bajaron exactamente a las 7, como Javier había calculado. Leo y Valentina eran producto de la educación privilegiada que Mónica había insistido en darles. Escuela privada bilingüe, clases de polo en el club más exclusivo del país, campamentos de verano en el extranjero. A los 17 años, ambos hablaban 3 idiomas, manejaban la tecnología con la facilidad de su generación y tenían planes universitarios que requerirían inversiones financieras considerables. «Papá, ¿puedes pasar por Leo después de la escuela?», preguntó Valentina mientras revisaba su mochila Hermès, que había sido regalo de cumpleaños. «Tiene práctica de esgrima hasta las 6 y yo tengo clase de equitación hasta las 7. «Por supuesto, mi amor», respondió Javier automáticamente, aunque eso significaba que tendría que reorganizar toda su tarde. Había planeado ir a la lonja de pescados para conseguir los ingredientes frescos para la cena, pero podría hacerlo mientras esperaba a que Leo terminara su lección. Mónica terminó su desayuno, tomó su batido en el vaso térmico y se dirigió hacia la puerta sin despedirse de sus hijos, quienes estaban absortos en sus teléfonos celulares. Le dio un beso rutinario en la mejilla a Javier, el tipo de beso que se da por obligación social más que por afecto genuino. «Voy a llegar tarde otra vez», anunció. «El diseñador quiere revisar algunas muestras de telas antes de la reunión con los inversionistas. No me esperes despierto». Javier la acompañó hasta la puerta, ajustándole la solapa del blazer en un gesto que había repetido miles de veces. «Ten cuidado en la carretera, mi amor. Te veo en la noche». Desde la ventana del salón principal, observó cómo Mónica subía a su Maserati blanco y se alejaba por las avenidas arboladas de San Pedro. Solo entonces se permitió suspirar profundamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante toda la mañana. Los niños terminaron su desayuno rápidamente y también se marcharon en el auto de lujo que Mónica había contratado para llevarlos a la escuela. La casa quedó en un silencio sepulcral y Javier comenzó su segunda rutina del día, la limpieza matutina. Aunque tenían una empleada doméstica que venía 3 veces por semana, Javier insistía en mantener la casa impecable. Todos los días lavaba los platos del desayuno a mano, a pesar de tener un lavavajillas de última generación, y limpiaba las superficies de la cocina hasta que brillaban como si fueran espejos. Aspiró el salón y el comedor, reacomodó los cojines del sofá y se aseguró de que cada objeto decorativo estuviera en su lugar exacto. Durante estas horas de soledad, cuando nadie lo observaba, algo extraño sucedía con Javier.
Sus movimientos se volvían más precisos, más calculados. Mientras doblaba las toallas del baño, mentalmente repasaba conversaciones que había escuchado entre Mónica y sus socios de negocios. Mientras organizaba los libros de la biblioteca, recordaba números de cuentas bancarias que había visto accidentalmente en documentos que Mónica dejaba sobre su escritorio. A las 10 de la mañana se dirigió al estudio de Mónica, un espacio que técnicamente estaba prohibido para él. Sin embargo, durante años había encontrado excusas para entrar, llevarle café cuando trabajaba en casa, limpiar su escritorio cuando ella viajaba o buscar algún documento que ella había mencionado necesitar. Mónica creía que él era demasiado simple para entender la importancia de los papeles que dejaba dispersos, pero se equivocaba gravemente. Javier sabía exactamente dónde Mónica guardaba sus documentos más importantes. Conocía la combinación de su caja fuerte, que ella había cambiado solo una vez en 12 años, usando la fecha de nacimiento de su primer amor. Había memorizado los números de sus cuentas bancarias principales, las contraseñas de sus computadoras y los nombres de todos sus contactos de negocios importantes. Mientras limpiaba el escritorio de su esposa, Javier notó una carpeta nueva marcada con el logo de su despacho de abogados. Adentro había documentos relacionados con la nueva sucursal en San Pedro, incluyendo facturas falsas que se usarían para justificar gastos inexistentes y reducir los impuestos que la empresa debería pagar al gobierno federal. Era el mismo tipo de esquema que Mónica había estado usando durante años para evadir el pago de impuestos. Con movimientos expertos, Javier fotografió cada documento usando su teléfono celular, asegurándose de capturar cada detalle claramente. Después regresó todo exactamente a su posición original, sin dejar rastro de que alguien había estado revisando los papeles. Esta no era la primera vez que Javier documentaba las actividades ilegales de su esposa. Durante años había estado construyendo sistemáticamente un archivo completo de evidencia criminal contra ella, grabaciones de audio de conversaciones telefónicas comprometedoras, fotografías de documentos falsificados, registros de pagos sospechosos a funcionarios públicos. Todo cuidadosamente organizado y guardado en un lugar seguro que Mónica jamás imaginaría. Por la tarde, mientras esperaba a que Leo terminara su lección de esgrima en el club deportivo más prestigioso de la ciudad, Javier se sentó en su auto y reflexionó sobre su vida. Desde el exterior cualquiera pensaría que tenía la existencia perfecta, una casa hermosa, una esposa exitosa, hijos talentosos y seguridad económica. Pero él sabía que todo eso era una ilusión construida sobre cimientos podridos. Mónica lo veía como un objeto decorativo, útil para mantener las apariencias sociales, pero sin valor intelectual o personal. Sus hijos, aunque los amaba profundamente, habían crecido viendo esa dinámica como normal, esperando que los hombres fueran siempre sumisos y serviciales. Todos en su círculo social lo trataban con condescendencia, asumiendo que era un típico esposo mantenido sin ambiciones propias. Lo que ninguno de ellos sabía era que Javier había estado planeando meticulosamente su escape durante años. No solo su escape físico del matrimonio, sino también su venganza contra la mujer que había subestimado tan gravemente su inteligencia y determinación. Esa noche, después de servir la cena, ayudar a los niños con sus tareas y asegurarse de que toda la familia estuviera cómoda, Javier se retiró a su recámara. Mónica ya estaba dormida, roncando suavemente después de haber llegado tarde nuevamente con excusas vagas sobre reuniones de trabajo que probablemente habían incluido bebidas en algún bar de moda con sus amigos empresarios. Javier se sentó frente al espejo de su baño. Como hacía todas las noches. En la superficie parecía un hombre de mediana edad, revisando su rutina de cuidado facial, pero en realidad era algo mucho más profundo y complejo. Durante esos momentos de soledad, él se permitía ser quien realmente era debajo de la fachada perfecta que había construido. Sus ojos, que durante el día mostraban sumisión y obediencia, ahora brillaban con una inteligencia feroz y una determinación que habría asustado a cualquiera que lo conociera. En esos minutos silenciosos frente al espejo, Javier planeaba los siguientes pasos de su estrategia magistral. Una venganza tan elaborada y devastadora que Mónica jamás se recuperaría de ella.
Mientras se aplicaba crema hidratante con movimientos mecánicos, mentalmente repasaba la lista de evidencia que había acumulado contra su esposa. Tenía suficiente material para destruir no solo su matrimonio, sino también su imperio empresarial y su libertad personal. Solo estaba esperando el momento perfecto para usar toda esa información y tenía la sensación de que ese momento no estaba muy lejos. Lo que Mónica no sabía era que su esposo perfecto, su compañero silencioso y obediente, era en realidad el arquitecto de su destrucción futura. Y cuando llegara el momento de actuar, ella descubriría demasiado tarde que había subestimado gravemente al hombre con el que había compartido su cama durante 12 años. Se omite el párrafo comercial del texto original, ya que no corresponde a la historia. El martes, 15 de marzo había comenzado como cualquier otro día normal en la vida de los Robles. Javier se levantó a las 5 de la mañana, preparó el desayuno perfecto para su familia, despidió a Mónica con su beso rutinario en la mejilla y llevó a los mellizos a sus respectivas actividades escolares. Sin embargo, había algo diferente en el aire esa noche, una tensión que él no podía identificar completamente, pero que hacía que su instinto se mantuviera alerta. Mónica había llamado durante la tarde para avisar que llegaría tarde, alegando una reunión urgente con inversionistas potenciales para la expansión de sus boutiques. Era la misma excusa que había usado docenas de veces durante los últimos meses, pero esta vez su voz sonaba diferente por el teléfono. Había una formalidad extraña en su tono, como si estuviera hablando con un empleado en lugar de con su esposo. Javier había preparado la cena favorita de Mónica, un risotto de trufa blanca con hongos silvestres y queso parmigiano rellano, acompañado de pan de masa madre recién horneado que había estado preparando desde las 4 de la tarde. Era un platillo que requería horas de preparación con más de 10 ingredientes diferentes que tenían que cocinarse en una secuencia perfecta para lograr el sabor complejo que a Mónica tanto le gustaba. A las 8 de la noche, la cena seguía caliente gracias a un sistema de calentadores que Javier había instalado discretamente en la cocina. Los niños ya habían cenado y estaban en sus recámaras haciendo tarea, y la casa había adquirido esa quietud particular de las noches entre semana. Javier se había cambiado a un pantalón de vestir y una camisa casual elegante. Se había retocado el cabello y había puesto música suave de fondo, creando el ambiente perfecto para una cena romántica que esperaba pudiera reconectar su matrimonio. Cuando finalmente escuchó el sonido del Maserati de Mónica estacionándose en el garaje, eran las 10:15 de la noche. Javier sintió ese familiar nudo en el estómago que siempre experimentaba cuando ella llegaba tarde, pero se forzó a sonreír y alisó su camisa mientras se dirigía hacia la puerta que conectaba el garaje con la casa. Mónica entró con paso ligero, aflojándose la corbata de diseñador con movimientos bruscos que indicaban irritación. Su traje de pantalón, normalmente impecable, mostraba signos de una larga jornada, algunas arrugas en la tela, la camisa ligeramente húmeda por el sudor y un aroma que combinaba su perfume francés con algo más que Javier no pudo identificar completamente. Era un olor masculino, sutil, pero definitivamente presente. Mónica, mi amor, le dijo Javier con la voz melodiosa que había perfeccionado durante años de matrimonio. Te preparé tu risotto favorito. Sé que has tenido un día muy pesado, pero pensé que una cena deliciosa podría ayudarte a relajarte. Mónica lo miró con una expresión que Javier nunca había visto antes dirigida hacia él. Era la misma mirada fría y calculadora que usaba cuando estaba evaluando si despedir a un empleado que ya no le era útil. Sus ojos recorrieron el comedor elegantemente decorado, la mesa puesta con la vajilla de porcelana china que habían recibido como regalo de bodas, las velas encendidas que creaban una atmósfera íntima. Sin decir una palabra, Mónica se dirigió directamente al bar que tenía instalado en una esquina de la sala. Tomó una botella de champán francés que reservaba para ocasiones especiales. Se sirvió una copa y se la bebió de un solo trago. Después se sirvió otra porción, esta vez más generosa, y se volteó hacia Javier con esa expresión que él había aprendido a temer durante 12 años de matrimonio. Javier, tenemos que hablar, le dijo con esa voz empresarial que usaba para las negociaciones más difíciles.
Era un tono completamente desprovisto de emoción, frío como el mármol de los pisos de su casa y que inmediatamente puso a Javier en estado de alerta máxima. Él se quedó paralizado en el umbral entre la cocina y el comedor, sosteniendo aún la cuchara de servir con la que había estado distribuyendo el risotto en los platos de porcelana. Durante varios segundos que parecieron eternos, el silencio llenó la elegante estancia mientras él procesaba las palabras que acababa de escuchar y el tono ominoso con el que habían sido pronunciadas. «Quiero el divorcio», declaró Mónica con la misma frialdad con la que habría anunciado el cierre de una sucursal no rentable. Las palabras golpearon a Javier como un martillo al pecho. La cuchara se le resbaló de las manos y cayó al piso de madera con un sonido metálico que resonó por toda la casa. Sus piernas temblaron ligeramente, pero logró mantenerse de pie, aferrándose al marco de la puerta para conservar el equilibrio. Mónica continuó hablando como si estuviera leyendo un reporte financiero a los accionistas de su empresa. Su voz mantenía esa cadencia profesional que había usado durante años para presentar cifras de ventas, proyecciones de crecimiento y análisis de mercado. Pero ahora estaba aplicando esa misma frialdad clínica para destrozar su matrimonio de 12 años. «He conocido a alguien más», anunció mientras se servía otra copa de champán. «Diego es todo lo que necesito en esta etapa de mi vida. Es joven, ambicioso, inteligente y me entiende de una manera que tú ya no puedes hacerlo». Javier sintió como si el aire hubiera sido succionado completamente de sus pulmones. Diego, el fotógrafo que Mónica había contratado 8 meses atrás, un joven de 28 años, recién graduado de la universidad con una maestría en marketing digital, un hombre que Javier había conocido en la fiesta de fin de año de la compañía, que le había parecido educado y profesional, y a quien había incluso elogiado frente a Mónica por su eficiencia y dedicación al trabajo. «Llevamos 8 meses juntos», continuó Mónica, como si estuviera reportando las ventas del último trimestre. «Al principio pensé que era solo una aventura, algo pasajero que me ayudaría a lidiar con el estrés del trabajo, pero me di cuenta de que con él me siento viva otra vez, motivada, con ganas de conquistar el mundo». Mónica se acercó a la ventana que daba al jardín trasero, sosteniendo su copa de champán y mirando hacia las luces de la ciudad que se extendían más allá del horizonte. Su postura era la misma que adoptaba cuando estaba cerrando un negocio importante, confiada, dominante, completamente segura de que tenía el control total de la situación. «No es nada personal contra ti, Javier», dijo sin voltearse a mirarlo. «Simplemente crecimos en direcciones diferentes. Te volviste predecible, cómodo. Dejaste de sorprenderme, de desafiarme, de hacerme sentir como la mujer exitosa que soy». Las palabras de Mónica eran como cuchillos que se clavaban uno tras otro en el corazón de Javier. Cada frase era calculada para demostrarle que él había sido reemplazado por un modelo más nuevo, más joven, más interesante. Era la misma lógica que aplicaba a sus bolsos, a sus joyas y ahora, aparentemente a su esposo. «Diego me admira», continuó Mónica, finalmente volteándose para enfrentar a Javier directamente. «Cuando hablo de mis planes de expansión, él los entiende inmediatamente. Hace preguntas inteligentes, sugiere estrategias que yo no había considerado. Contigo, en cambio, tengo que explicarte todo como si fueras un niño. Y aún así veo en tus ojos que no comprendes realmente la magnitud de lo que estoy construyendo». Javier finalmente encontró su voz, aunque salió temblorosa y quebrada, exactamente como Mónica esperaba. «¿Hay algo que pueda cambiar? Podemos intentar terapia matrimonial, Mónica, por favor, piensa en los niños. Leo y Valentina necesitan una familia estable». Mónica negó con la cabeza con la misma determinación que mostraba cuando rechazaba una propuesta de negocios que no le convenía. «Mi decisión ya está tomada, Javier. He hablado con mis abogadas y ya están preparando los documentos del divorcio. Quiero que esto se resuelva de manera civilizada y rápida». «Pero nuestros hijos», intentó argumentar Javier, dejando que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. Era una actuación perfecta del esposo traicionado, devastado, completamente dependiente de su mujer para sobrevivir.
Los niños se adaptarán, respondió Mónica con la misma frialdad. Están en una edad en la que pueden entender que los adultos a veces toman decisiones difíciles. Además, no es como si los fuera a abandonar. Seguiré siendo su madre y me haré cargo de todos sus gastos educativos y de manutención. Mónica terminó su champán y dejó la copa sobre la mesa de centro con un golpe seco que resonó por toda la sala. Voy a dormir en la recámara de invitados a partir de esta noche. Mañana mis abogadas se pondrán en contacto contigo para explicarte los términos del acuerdo de divorcio. Te sugiero que busques tu propia representación legal. Sin esperar respuesta, Mónica se dirigió hacia las escaleras que llevaban al segundo piso de la casa. Sus pasos ligeros resonaron en la madera mientras subía, dejando a Javier solo en el comedor con la cena fría que había preparado con tanto cariño y las velas que seguían ardiendo como testigos silenciosos de la destrucción de su matrimonio. Javier se quedó inmóvil durante varios minutos, escuchando los sonidos de Mónica moviéndose en el piso superior, el agua corriendo en el baño de invitados, los cajones abriéndose y cerrándose mientras ella sacaba ropa limpia del closet, la cama crujiendo cuando finalmente se acostó. Cada sonido era como una confirmación adicional de que su vida había cambiado para siempre en el transcurso de una conversación de 15 minutos. Pero entonces algo extraordinario comenzó a suceder en la mente de Javier. Las lágrimas que habían estado corriendo por sus mejillas se secaron gradualmente, reemplazadas por una expresión pensativa que nadie en su familia había visto jamás. Sus ojos, que momentos antes habían mostrado devastación y súplica, ahora brillaban con una inteligencia feroz que había mantenido oculta durante 12 años. Javier se dirigió hacia la cocina, donde recogió la cuchara que había caído al piso y comenzó a guardar meticulosamente la cena que nadie había probado. Cada movimiento era preciso, calculado, como si estuviera ejecutando un plan que había estado ensayando mentalmente durante años. Apagó los quemadores de la estufa, cubrió los platillos con papel de aluminio y los guardó en el refrigerador con la eficiencia de un chef profesional. Después se preparó una taza de té de jengibre, se sentó en la mesa de la cocina y por primera vez en años se permitió sonreír genuinamente. No era la sonrisa sumisa y complaciente que había mostrado a Mónica durante 12 años, sino algo completamente diferente. Era la sonrisa de alguien que acababa de recibir la oportunidad que había estado esperando pacientemente durante mucho tiempo. Se dirigió hacia la computadora que tenían instalada en el pequeño escritorio del área de estar familiar. Según Mónica, Javier apenas sabía usar esa máquina más allá de revisar recetas en Internet y enviar correos electrónicos ocasionales a los maestros de los niños. Sin embargo, cuando se sentó frente al teclado, sus dedos comenzaron a moverse con una precisión y velocidad que contradecían completamente su supuesta ineptitud tecnológica. Sus búsquedas en Internet iban mucho más allá de simples consultas sobre abogados de divorcio. Javier estaba investigando información específica sobre los bienes de Mónica, sobre las leyes matrimoniales mexicanas, sobre cómo se dividían los activos en casos de infidelidad comprobada y sobre los procedimientos legales para reportar evasión fiscal y lavado de dinero a las autoridades federales. Durante las siguientes 2 horas, Javier navegó por páginas web del Servicio de Administración Tributaria, del Poder Judicial de la Federación y de varios despachos de abogados especializados en derecho penal financiero. Tomaba notas detalladas en una libreta que mantenía oculta en uno de los cajones de la cocina, escribiendo números de teléfono, direcciones y procedimientos específicos que podría necesitar en los días siguientes. A las 2 de la mañana, cuando estaba seguro de que Mónica dormía profundamente en la recámara de invitados, Javier tomó su teléfono celular y marcó un número que tenía memorizado, pero que nunca había usado. Su voz, cuando finalmente alguien contestó del otro lado de la línea, era completamente diferente a la tímida y suplicante que había usado con Mónica horas antes. Era firme, segura, casi autoritaria. «Soy yo», dijo al teléfono usando un tono que cualquier empleado de Mónica habría reconocido inmediatamente como el de alguien acostumbrado a dar órdenes importantes. «Ha llegado el momento». «Sí». Después de todos estos años, Mónica finalmente me dio la oportunidad perfecta.
La conversación duró exactamente 12 minutos, durante los cuales Javier dio instrucciones precisas, confirmó detalles que había estado recopilando durante años y estableció un cronograma específico para los eventos que estaban a punto de desarrollarse. Cuando colgó el teléfono, su sonrisa se había transformado en algo que habría aterrorizado a cualquiera que conociera al sumiso amo de casa que había sido Javier Robles durante los últimos 12 años. El aire matutino del 15 de marzo estaba cargado de una tensión que parecía anticipar lo que estaba por suceder en el juzgado familiar del centro de la Ciudad de México. Después de 6 meses de trámites legales, audiencias preliminares y negociaciones infructuosas, había llegado finalmente el día de la audiencia definitiva de divorcio entre Mónica Landa y Javier Robles. El edificio del juzgado, una construcción de principios del siglo XX con columnas de cantera y pasillos de mármol que resonaban con cada paso, había sido testigo de miles de matrimonios que se desmoronaban en sus salas. Esa mañana la sala de audiencias número 3 estaba particularmente llena. Además de los protagonistas del caso y sus respectivos equipos legales, había periodistas de la sección de sociales, curiosos que habían seguido el caso en los medios, y varios diseñadores de la industria de la moda que conocían a Mónica y querían presenciar el desarrollo de lo que prometía ser un divorcio mediático. Javier llegó al juzgado a las 8:30 de la mañana, una hora antes de que comenzara la audiencia. Venía vestido de manera deliberadamente conservadora, un pantalón de vestir gris sencillo, un saco de lana azul marino, zapatos de suela de cuero sin brillo, el cabello recogido en un moño apretado que le daba un aspecto severo y austero. No llevaba maquillaje más allá de un poco de base para cubrir las ojeras, que, según había calculado cuidadosamente, lo harían ver como un hombre devastado por meses de angustia y preocupación económica. Su acompañante era la licenciada Ana Vega, una abogada de oficio recién graduada de la Escuela Libre de Derecho, que había sido asignada a su caso cuando él declaró no tener recursos suficientes para contratar representación legal privada. La joven abogada de apenas 27 años llevaba un traje pantalón oscuro que había comprado en una tienda departamental, zapatos que necesitaban urgentemente una reparación en las suelas y una corbata de moño que había heredado de su madre. Su maletín de piel sintética contenía apenas una docena de documentos y una libreta de notas que había llenado durante las últimas semanas tratando de entender la complejidad del patrimonio que estaba en disputa. Mónica, por el contrario, llegó al juzgado como si se tratara de la junta anual de accionistas de su empresa. Portaba un traje de pantalón de la marca Chanel, que había mandado a hacer a la medida durante su último viaje a París. Zapatos de piel de cocodrilo que habían costado más de lo que la licenciada Vega ganaba en 3 meses, y una pañoleta de seda con un diseño discreto pero elegante que coordinaba perfectamente con la bolsa que llevaba. Su representante legal era la licenciada Elena Ramírez, considerada la mejor abogada matrimonialista de la Ciudad de México y cuyas tarifas eran tan elevadas que solo los empresarios más prósperos podían permitirse sus servicios. La licenciada Ramírez llegó acompañada de 2 asociados de su despacho, 3 asistentes legales y una contadora forense especializada en evaluación de patrimonios empresariales. Su equipo ocupó toda una hilera de bancas en la sala de audiencias y cada uno de sus miembros llevaba un atuendo que costaba más que el salario mensual de muchos mexicanos. Diego Sánchez, el fotógrafo convertido en nuevo novio de Mónica, estaba sentado en la tercera fila de bancas destinadas al público general. A sus 28 años, irradiaba la confianza y el vigor de la juventud. Llevaba una camisa ajustada de color negro que resaltaba su figura esbelta, tenis de marca que lo hacían ver más imponente y un peinado profesional que enmarcaba su rostro con mechones perfectamente acomodados. Cada vez que miraba hacia Mónica, le dedicaba una sonrisa cómplice que servía como recordatorio visible para todos los presentes de por qué ella había decidido cambiar de vida. El juez Arturo Mendizábal, un hombre de 62 años con más de 3 décadas de experiencia en derecho familiar, entró a la sala exactamente a las 9:30 de la mañana. Su presencia imponía respeto, alto, de complexión robusta, cabello completamente canoso y una mirada que había visto lo peor y lo mejor de la naturaleza humana durante miles de casos de divorcios, custodia de menores y disputas patrimoniales.
Buenos días, anunció el juez mientras tomaba su lugar en el estrado. Estamos aquí para resolver la disolución del vínculo matrimonial entre la señora Mónica Landa y el señor Javier Robles, así como para determinar la división de bienes y la custodia de los menores Leo y Valentina Landa Robles. La licenciada Ramírez se puso de pie con la elegancia de alguien acostumbrado a dominar las salas de audiencias más importantes del país. Su señoría, mi clienta, la señora Mónica Landa, ha venido el día de hoy preparada para presentar evidencia contundente sobre la naturaleza de los bienes matrimoniales y las circunstancias que rodean esta solicitud de divorcio. Cuando el juez le preguntó específicamente sobre la propuesta de división de bienes, Mónica se puso de pie con la confianza de un ejecutivo presentando los resultados anuales de su empresa. Su voz era clara, firme y cargada con la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado y obedecido sin cuestionamientos. Su señoría, comenzó Mónica, dirigiéndose directamente al juez, pero asegurándose de que su voz fuera lo suficientemente alta para que todos en la sala pudieran escucharlo claramente. Durante 12 años de matrimonio, Javier ha sido completamente dependiente de mí en todos los aspectos económicos y profesionales. Nunca trabajó fuera del hogar, nunca contribuyó económicamente al matrimonio, nunca mostró la menor iniciativa para desarrollarse profesionalmente o educarse más allá del nivel básico. Mónica hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras resonaran en la sala antes de continuar con su demoledor testimonio. Yo fui quien construyó desde cero todo lo que tenemos hoy. Cada boutique, cada inversión, cada propiedad, cada dólar que forma parte de nuestro patrimonio familiar fue resultado de mi esfuerzo, mi visión empresarial y mi capacidad para tomar riesgos calculados en el mundo de los negocios. La licenciada Ramírez presentó al juez una carpeta voluminosa llena de documentos financieros, estados de cuenta, escrituras de propiedades y contratos comerciales. Cada documento estaba marcado con etiquetas de colores y había sido organizado cronológicamente para demostrar cómo Mónica había construido su imperio empresarial sin ninguna participación significativa de su esposo. Como puede ver en estos documentos, su señoría, continuó Mónica mientras señalaba hacia la carpeta, todos los bienes están registrados a mi nombre. Todas las inversiones fueron hechas con capital que yo generé a través de mi trabajo. Javier nunca firmó ningún documento importante relacionado con las decisiones de negocios porque, francamente, no entendía la complejidad de las operaciones comerciales. Mónica se volteó ligeramente hacia donde estaba sentado Javier, quien mantenía la cabeza agachada y se secaba ocasionalmente los ojos con un pañuelo de papel arrugado. Su mirada hacia él era la misma que usaría para observar a un empleado que hubiera cometido un error costoso. Javier es, sin duda, un buen padre, concedió con un tono condescendiente que resonó por toda la sala. Ha cuidado bien de nuestros hijos y ha mantenido nuestra casa en orden, pero eso no significa que merezca reclamar la mitad de todo lo que yo construí con años de trabajo arduo, sacrificio personal y decisiones empresariales que requerían conocimientos que él simplemente no posee. El testimonio de Mónica se volvió progresivamente más cruel y despectivo. Describió a Javier como un hombre sin educación real que había abandonado sus estudios universitarios porque carecía de la capacidad intelectual necesaria para completarlos. Afirmó que era tecnológicamente inepto, incapaz de manejar incluso las finanzas básicas del hogar y que ella tenía que explicarle los conceptos más simples, como si estuviera hablando con un niño. Durante todos estos años, declaró Mónica con voz que se escuchaba por toda la sala. Yo he tenido que tomar todas las decisiones importantes de nuestra familia. Javier nunca mostró interés en entender los aspectos financieros de nuestra vida. Nunca hizo preguntas inteligentes sobre nuestros negocios. Nunca sugirió estrategias o mejoras. Era completamente pasivo en todo lo que no fuera las tareas domésticas más básicas. Los testigos que Mónica había traído comenzaron a desfilar uno por uno ante el juez, cada uno corroborando la versión que ella había presentado sobre la supuesta inutilidad profesional e intelectual de su esposo. El primer testigo fue el fotógrafo y socio de Mónica, Diego Sánchez, quien declaró que en los 8 meses que conocía a la pareja nunca había escuchado a Javier participar en ninguna conversación sobre negocios,
política o cualquier tema que requiriera análisis complejo. El señor Robles siempre parecía perdido cuando se hablaba de números, inversiones o estrategias comerciales, testificó el señor Sánchez. En las reuniones sociales donde se discutían temas de negocios, él generalmente se retiraba a la cocina o se ocupaba de servir bebidas y bocadillos. Nunca mostraba ningún interés real en entender de qué estábamos hablando. La segunda testigo fue María Elena Rodríguez, quien había trabajado como empleada doméstica en la casa de los Robles durante 8 años. Su testimonio fue particularmente devastador para la imagen de Javier como un hombre capaz de manejar responsabilidades financieras. El señor Javier nunca manejaba las cuentas de la casa, declaró María Elena con voz nerviosa pero firme. La señora Mónica era quien pagaba todos los recibos, quien decidía cuánto dinero se podía gastar en el supermercado, quien autorizaba cualquier compra importante. El señor Javier me pedía que le preguntara a la señora Mónica antes de comprar cualquier cosa que costara más de 500 pesos. La contadora de Mónica, la licenciada Ana Gutiérrez, presentó evidencia documental que mostraba que Javier nunca había tenido acceso a las cuentas bancarias principales de la familia, nunca había firmado cheques de cantidades importantes y nunca había participado en ninguna decisión de inversión. Según su testimonio, él ni siquiera tenía conocimiento de la existencia de varias cuentas de ahorro y certificados de depósito que Mónica había abierto durante los años de matrimonio. Durante todo este desfile de testimonios humillantes, Javier permaneció sentado al lado de la licenciada Vega, quien claramente estaba abrumada por la sofisticación del equipo legal de Mónica y la cantidad de evidencia que habían presentado. La joven abogada tomaba notas frenéticamente. Pero era obvio que estaba fuera de su liga en un caso de esta magnitud y complejidad. Javier tenía la cabeza agachada la mayor parte del tiempo y cuando ocasionalmente la levantaba para mirar hacia el juez o hacia los testigos, sus ojos mostraban lágrimas que se secaba constantemente con un pañuelo arrugado que ya estaba húmedo por el uso constante. Parecía exactamente lo que Mónica había descrito, un hombre pequeño, derrotado, completamente dependiente de su esposa para sobrevivir en el mundo. Mónica incluso llegó al extremo de cuestionar la capacidad de Javier como padre y como modelo a seguir para sus hijos adolescentes. Los niños necesitan ejemplos de ambición, de lucha, de perseverancia, declaró mientras gesticulaba dramáticamente. Javier les enseña conformismo, dependencia, la idea de que está bien vivir sin aspiraciones propias. Yo quiero que Leo y Valentina vean lo que significa trabajar duro por sus sueños, no conformarse con ser mantenidos por alguien más. Sus palabras resonaron por la sala como golpes de martillo, cada frase diseñada para destruir cualquier vestigio de respeto que los presentes pudieran tener hacia Javier. Era una humillación sistemática, calculada, ejecutada con la precisión de un cirujano y la frialdad de un ejecutor. Cuando finalmente le tocó el turno a Javier de defenderse, la licenciada Vega lo ayudó a ponerse de pie con manos temblorosas. Su voz cuando comenzó a hablar era apenas un susurro que el juez tuvo que pedirle que repitiera más alto para que todos pudieran escucharlo. Su señoría, comenzó Javier con voz quebrada. Yo dediqué mi vida entera a cuidar a mi familia. Dejé mis estudios. Renuncié a mis propios sueños. Sacrifiqué mis ambiciones personales para crear un hogar donde Mónica pudiera concentrarse en sus negocios sin preocuparse por nada más. Sus palabras sonaban exactamente como las súplicas patéticas que todos esperaban escuchar de un esposo abandonado. Habló sobre las madrugadas levantándose para preparar desayunos, sobre las noches esperando a que Mónica regresara del trabajo, sobre los años cuidando a los niños cuando estaban enfermos mientras ella viajaba por negocios. Yo no entendía de números o de inversiones, admitió con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero mantuve funcionando todo lo que ella necesitaba para poder salir al mundo y ser exitosa. Sin mí, cuidando de su hogar y sus hijos, ella nunca habría podido construir lo que construyó. Pero entonces, justo cuando parecía que se iba a quebrar completamente bajo el peso de la humillación que había soportado durante toda la mañana, algo extraordinario comenzó a suceder. En medio de las lágrimas y los sollozos, Javier comenzó a reírse.
Al principio fue apenas una risa suave, casi inaudible, como si hubiera recordado algún chiste privado que nadie más podía entender. Pero gradualmente la risa se volvió más fuerte y más clara, resonando por toda la sala de audiencias, de una manera que hizo que todos los presentes se quedaran completamente inmóviles. El silencio que siguió era tan completo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes del techo. Mónica lo miró con una expresión de confusión mezclada con irritación, como si Javier hubiera perdido completamente la razón bajo la presión del momento. El juez frunció el ceño claramente desconcertado por este desarrollo inesperado. Los abogados intercambiaron miradas nerviosas sin saber cómo interpretar lo que estaba sucediendo. Javier se secó las lágrimas con movimientos precisos, se irguió completamente en su asiento y por primera vez en toda la mañana levantó la cabeza para mirar directamente a Mónica a los ojos. La sonrisa que apareció en su rostro era algo que nadie en esa sala había visto antes, confiada, misteriosa y cargada con un conocimiento secreto que prometía cambiar todo lo que había sucedido hasta ese momento. Con una voz que de repente sonaba clara, firme y completamente diferente al susurro tembloroso que había estado usando durante toda su declaración, Javier pronunció las palabras que harían que todo el mundo de Mónica se desmoronara. Si supieras. El silencio que llenó la sala de audiencias era tan profundo que se podía escuchar el latido acelerado del corazón de cada persona presente. Javier se puso de pie con una fluidez y elegancia que nadie había visto en él durante toda la mañana. Esta vez no había temblor en sus piernas, no había inseguridad en sus movimientos. Su postura era la de alguien que había estado esperando este momento durante años. Y finalmente había llegado la hora de revelar su verdadero poder. Si supieras, Mónica, repitió con una voz que resonó clara y firme por toda la sala, completamente diferente al susurro tembloroso que había estado usando momentos antes, lo que realmente has estado viviendo todos estos años. Mónica lo miró con una mezcla de confusión e irritación creciente. Sus ojos se movían nerviosamente entre Javier y el juez, como si tratara de entender qué tipo de espectáculo patético su exesposo estaba montando en el momento más inapropiado posible. La licenciada Ramírez se inclinó hacia ella y le susurró algo al oído, probablemente aconsejándole que mantuviera la calma mientras Javier terminaba su colapso nervioso. Pero lo que sucedió a continuación dejó a toda la sala completamente estupefacta. Javier se dirigió hacia su bolsa, un maletín de cuero negro sencillo que había estado sentado discretamente a sus pies durante toda la audiencia, y de ella extrajo una carpeta de piel marrón que nadie había notado antes. No era una carpeta cualquiera, era del tipo que usan los abogados para casos importantes, con pestañas organizadas por colores y un sistema de clasificación que hablaba de años de preparación meticulosa. La abrió con movimientos precisos, casi quirúrgicos, y comenzó a sacar documentos perfectamente organizados, fotografías en papel profesional, dispositivos de grabación digital que parecían sofisticados y caros y lo que claramente eran copias certificadas de documentos oficiales. Cada elemento que extraía de la carpeta estaba marcado, fechado y organizado de una manera que revelaba una mente analítica y sistemática. Su señoría, dijo Javier dirigiéndose directamente al juez con una seguridad profesional que sorprendió absolutamente a todos los presentes. Solicito permiso para presentar nueva evidencia que cambiará completamente no solo la perspectiva de este caso de divorcio, sino que también revelará actividades criminales que requieren la intervención inmediata de las autoridades federales. Mónica se puso de pie de un salto, derribando su silla en el proceso. Su rostro había perdido todo el color y gotas de sudor comenzaban a formarse en su frente. Objeción, su señoría, ¿qué diablos es esto? Él no puede presentar evidencia nueva sin previo aviso a la defensa. Esto es completamente irregular y viola todos los procedimientos legales establecidos. La licenciada Ramírez también se había puesto de pie, gesticulando agitadamente mientras trataba de protestar por lo que consideraba una violación flagrante del proceso legal. Su señoría, mi clienta tiene derecho a examinar cualquier evidencia con anticipación. No podemos permitir que se presenten documentos que no han sido verificados o autenticados previamente.
Pero Javier ya había entregado los primeros documentos al juez, quien los tomó con una expresión de curiosidad creciente. Eran copias certificadas de registros financieros, estados de cuenta bancarios y lo que parecían ser reportes de auditoría gubernamental. El juez examinó los sellos oficiales y las firmas de autenticación, verificando que efectivamente se trataba de documentos legítimos emitidos por autoridades federales. Su señoría, anunció Javier con la confianza de un fiscal experimentado presentando evidencia en un caso de alto perfil. Estos son los registros financieros reales de las empresas propiedad de Mónica Landa. Registros que documentan evasión fiscal sistemática por más de 30 millones de pesos durante los últimos 10 años. Esquemas de lavado de dinero a través de facturas falsas y sobornos pagados a funcionarios públicos municipales y federales para obtener permisos y contratos. El color no solo se desvaneció del rostro de Mónica, sino que su piel adquirió un tono grisáceo que hizo que pareciera enferma. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente y tuvo que apoyarse en la mesa para mantener el equilibrio. La licenciada Ramírez intentó protestar nuevamente, pero su voz sonaba mucho menos segura que antes. Durante 12 años, explicó Javier con una calma que contrastaba dramáticamente con la agitación creciente en el resto de la sala. Yo no era el esposo inútil e ignorante que Mónica ha descrito ante este tribunal. En realidad, yo era su controlador financiero silencioso, documentando meticulosamente cada una de sus actividades ilegales. Javier presentó una serie de fotografías profesionales que mostraban a Mónica en diversos lugares de la Ciudad de México, entregando sobres llenos de efectivo a hombres y mujeres en trajes que claramente eran funcionarios del gobierno. Las fotografías estaban tomadas con equipo profesional, con fechas y coordenadas GPS marcadas digitalmente en cada imagen. Estas fotografías fueron tomadas durante los últimos 5 años, explicó Javier mientras las distribuía de manera que todos en la sala pudieran verlas claramente. Mi esposa creía que yo estaba ocupado con actividades típicamente masculinas, jugando golf, en citas en el club de polo o visitando amigos para tomar un café. En realidad, estaba siguiéndola y documentando sistemáticamente cada uno de sus encuentros ilegales. El juez examinaba las fotografías con asombro creciente. Javier abrió la carpeta con movimientos precisos, casi quirúrgicos, y comenzó a sacar documentos perfectamente organizados, fotografías en papel profesional, dispositivos de grabación digital que parecían sofisticados y caros, y lo que claramente eran copias certificadas de documentos oficiales. Cada elemento que extraía de la carpeta estaba marcado, fechado y organizado de una manera que revelaba una mente analítica y sistemática. Su señoría, dijo Javier dirigiéndose directamente al juez con una seguridad profesional que sorprendió absolutamente a todos los presentes. Solicito permiso para presentar nueva evidencia que cambiará completamente no solo la perspectiva de este caso de divorcio, sino que también revelará actividades criminales que requieren la intervención inmediata de las autoridades federales. Mónica se puso de pie de un salto, derribando su silla en el proceso. Su rostro había perdido todo el color y gotas de sudor comenzaban a formarse en su frente. Objeción, su señoría, ¿qué diablos es esto? Él no puede presentar evidencia nueva sin previo aviso a la defensa. Esto es completamente irregular y viola todos los procedimientos legales establecidos. La licenciada Ramírez también se había puesto de pie, gesticulando agitadamente mientras trataba de protestar por lo que consideraba una violación flagrante del proceso legal. Su señoría, mi clienta tiene derecho a examinar cualquier evidencia con anticipación. No podemos permitir que se presenten documentos que no han sido verificados o autenticados previamente. Pero Javier ya había entregado los primeros documentos al juez, quien los tomó con una expresión de curiosidad creciente. Eran copias certificadas de registros financieros, estados de cuenta bancarios y lo que parecían ser reportes de auditoría gubernamental. El juez examinó los sellos oficiales y las firmas de autenticación, verificando que efectivamente se trataba de documentos legítimos emitidos por autoridades federales. Su señoría, anunció Javier con la confianza de un fiscal experimentado presentando evidencia en un caso de alto perfil.
Estos son los registros financieros reales de las empresas propiedad de Mónica Landa. Registros que documentan evasión fiscal sistemática por más de 30 millones de pesos durante los últimos 10 años. Esquemas de lavado de dinero a través de facturas falsas y sobornos pagados a funcionarios públicos municipales y federales para obtener permisos y contratos. El color no solo se desvaneció del rostro de Mónica, sino que su piel adquirió un tono grisáceo que hizo que pareciera enferma. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente y tuvo que apoyarse en la mesa para mantener el equilibrio. La licenciada Ramírez intentó protestar nuevamente, pero su voz sonaba mucho menos segura que antes. Durante 12 años, explicó Javier con una calma que contrastaba dramáticamente con la agitación creciente en el resto de la sala. Yo no era el esposo inútil e ignorante que Mónica ha descrito ante este tribunal. En realidad, yo era su controlador financiero silencioso, documentando meticulosamente cada una de sus actividades ilegales. Javier presentó una serie de fotografías profesionales que mostraban a Mónica en diversos lugares de la Ciudad de México, entregando sobres llenos de efectivo a hombres y mujeres en trajes que claramente eran funcionarios del gobierno. Las fotografías estaban tomadas con equipo profesional, con fechas y coordenadas GPS marcadas digitalmente en cada imagen. Estas fotografías fueron tomadas durante los últimos 5 años, explicó Javier mientras las distribuía de manera que todos en la sala pudieran verlas claramente. Mi esposa creía que yo estaba ocupado con actividades típicamente masculinas, jugando golf, en citas en el club de polo o visitando amigos para tomar un café. En realidad, estaba siguiéndola y documentando sistemáticamente cada uno de sus encuentros ilegales. El juez examinaba las fotografías con asombro creciente. Javier continuó su demoledora presentación. Las fotografías fueron tomadas con cámaras escondidas que yo mismo instalé, así como con drones de alta tecnología que yo controlaba desde la privacidad de mi oficina en casa. Durante todos estos años, Mónica creía que yo estaba ocupado con mis pasatiempos, con mis juegos, pero en realidad, estaba grabando y fotografiando cada una de sus actividades ilegales. Luego, Javier reprodujo una serie de grabaciones de audio que había estado acumulando durante años, donde se podía escuchar a Mónica discutiendo en detalle sus planes para evadir impuestos, sobornar a funcionarios del gobierno y lavar dinero a través de sus empresas. Estas grabaciones, explicó Javier al juez, fueron hechas con dispositivos de grabación que yo instalé en su oficina, su auto, su celular e incluso en la recámara donde ella dormía con su amante. Durante 12 años, Mónica pensó que estaba engañando a un hombre tonto, pero en realidad, estaba caminando directamente hacia la trampa que yo había preparado para ella. Mónica Landa no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible que Javier, a quien ella había humillado y menospreciado durante tantos años, hubiera sido capaz de llevar a cabo un plan tan elaborado y sofisticado? Miró a su amante, el fotógrafo Diego Sánchez, quien, con un rostro pálido y sudoroso, parecía estar tan asustado como ella. El juez, por su parte, miraba a Javier con una mezcla de respeto y asombro. Señor Robles, ¿por qué esperó tanto tiempo para revelar esta información? ¿Por qué se permitió ser humillado por la señora Landa durante tantos años? Javier sonrió, una sonrisa sincera y llena de paz. Esperé el momento perfecto, su señoría. No quería arruinar mi vida. Quería arruinar la de ella. Usted es un genio, dijo el juez, en voz alta y clara. Y lo felicito por su ingenio y su paciencia. En mi carrera como juez, nunca he visto un caso como este. Es un honor presenciar la justicia. El resto de la historia, como la conocemos, es historia. Mónica Landa fue arrestada por evasión de impuestos, y su imperio se desmoronó. Javier Robles se divorció de ella, se quedó con la mitad de su fortuna y comenzó una nueva vida. Una vida llena de paz, de amor y de felicidad. Y la mujer que lo había humillado y creído que era un hombre tonto, se convirtió en una prisionera de sus propios crímenes. El final de su matrimonio fue el comienzo de una nueva y maravillosa vida para Javier. Él había encontrado la felicidad en la sencillez,
el amor en la sinceridad y la paz en la libertad. ¿Sabías, Mónica, que transferir más de 10,000 pesos al extranjero sin reportarlo al SAT constituye un delito federal que puede resultar en hasta 20 años de prisión? Preguntó Javier con el tono de alguien que conocía perfectamente bien las leyes financieras mexicanas. Mónica ahora estaba temblando tan violentamente que tuvo que sentarse. Su piel había adquirido un color ceniciento y sudaba profusamente. Intentó tomar agua de un vaso que tenía en su mesa, pero sus manos temblaban tanto que derramó la mitad del contenido sobre sus documentos legales. Durante todos estos años, explicó Javier al juez mientras mantenía un control emocional perfecto, mientras mi esposa me describía públicamente como un hombre sin educación y capacidades intelectuales, yo estaba completando discretamente mis estudios universitarios de manera online a través de la Universidad Nacional Autónoma de México. Javier presentó su diploma universitario sellado y certificado, mostrando que había completado no solo su licenciatura en Administración de Empresas con mención honorífica, sino que también había obtenido una maestría en Contabilidad Forense de la Universidad Iberoamericana. Además, tenía certificaciones profesionales en investigación financiera y detección de fraudes corporativos. El shock en las caras de todos los presentes fue absoluto. La transformación de Javier era tan completa que parecía que una persona completamente diferente había ocupado el lugar del hombre tímido y derrotado que había estado presente durante la primera parte de la audiencia. Además, continuó Javier con una revelación que dejó a todos sin aliento: he estado trabajando durante los últimos 8 años como consultor independiente y agente encubierto para el Servicio de Administración Tributaria, especializándome en detectar esquemas de evasión fiscal y lavado de dinero en empresas familiares mexicanas. Javier presentó su identificación oficial como agente tributario federal, una credencial que tenía validez legal plena y que autorizaba su trabajo de investigación encubierta. El juez examinó los documentos con asombro creciente, verificando los sellos oficiales y las firmas de autorización del gobierno federal. Todo lo que Mónica ha construido durante nuestro matrimonio, declaró Javier con la autoridad de un fiscal experimentado, ha sido financiado completamente con dinero obtenido a través de actividades ilegales. Según el artículo 40 del Código Penal Federal Mexicano, todos los bienes adquiridos con fondos procedentes de actividades criminales pueden y deben ser confiscados por el Estado. Javier presentó documentos legales que mostraban que como esposo cooperador que había proporcionado evidencia crucial para una investigación federal de alto nivel, él tenía derecho legal a recibir una compensación sustancial del programa de recompensas para informantes del gobierno mexicano. El golpe final llegó cuando Javier reveló que incluso la aventura extramatrimonial de Mónica con Diego había sido completamente documentada y constituía evidencia adicional de fraude corporativo. Diego Sánchez no sabía que yo existía, explicó Javier mientras miraba directamente hacia donde estaba sentado el joven fotógrafo, porque Mónica le había dicho que ya estaba divorciada y que era libre de comenzar una nueva relación. Javier reprodujo una grabación de audio donde se escuchaba claramente a Mónica, prometiéndole a Diego que usaría fondos de su empresa para comprarle un departamento de lujo en la zona rosa. Una promesa que constituía malversación de fondos corporativos y fraude contra los accionistas minoritarios de sus boutiques. Mónica finalmente intentó hablar, pero cuando abrió la boca no salieron palabras coherentes. Su mundo perfecto, su imperio empresarial, su reputación social, todo se había desmoronado en el transcurso de 30 minutos. Su abogada había dejado de intentar protestar y simplemente observaba los eventos con la expresión de alguien que sabe que su clienta está completamente perdida. Su señoría, concluyó Javier mientras recogía meticulosamente todos sus documentos y los organizaba de nuevo en su carpeta profesional. No solo solicito la disolución inmediata de mi matrimonio con Mónica Landa, sino que también estoy presentando formalmente una demanda criminal federal contra ella por evasión fiscal, lavado de dinero, soborno de funcionarios públicos y fraude corporativo. Los agentes federales están esperando afuera de este juzgado para arrestarla inmediatamente. Javier recogió sus documentos con la misma calma y precisión con la que había servido miles de cenas durante 12 años de matrimonio.
Pero ahora cada movimiento irradiaba poder, control y la satisfacción de alguien que había ejecutado perfectamente un plan que había requerido años de paciencia y preparación. Mientras se dirigía hacia la salida de la sala, acompañado por dos agentes federales que efectivamente habían estado esperando afuera del juzgado, Javier se volteó hacia Mónica una última vez. Su sonrisa era triunfante, pero también contenía una frialdad que hizo que varios de los presentes sintieran un escalofrío. Gracias por subestimarme completamente durante todos estos años, Mónica, le dijo con una voz que todos en la sala escucharon claramente. Tu arrogancia y tu desprecio hacia mí hicieron que mi trabajo de recopilar evidencia fuera mucho más fácil de lo que jamás imaginé que sería. 6 meses después, Mónica Landa estaba cumpliendo una sentencia de 25 años en el reclusorio femenil de Santa Marta, enfrentando múltiples cargos federales que incluían evasión fiscal por más de 50 millones de pesos, lavado de dinero, soborno sistemático de funcionarios públicos y fraude corporativo. Todos sus bienes habían sido confiscados por el gobierno federal y sus boutiques habían sido vendidas en subasta pública para compensar parcialmente los impuestos evadidos. Javier, por el contrario, había recibido no solo una recompensa federal de 10 millones de pesos por su cooperación en el caso, sino también una oferta para dirigir la nueva división especializada en crímenes fiscales del Servicio de Administración Tributaria. Su oficina estaba ubicada en uno de los pisos más altos de la torre del SAT, con ventanas que ofrecían una vista panorámica de toda la Ciudad de México. En su escritorio de director había una fotografía enmarcada de Leo y Valentina, sus hijos mellizos, quienes ahora lo veían con una admiración y respeto que nunca habían sentido por su madre. Después de meses de terapia psicológica para procesar la traición de Mónica y entender la verdadera naturaleza de su padre, ambos adolescentes habían desarrollado una relación completamente nueva con Javier, basada en el respeto mutuo y la honestidad. Mientras revisaba el expediente de su próximo caso, una investigación sobre evasión fiscal en otra empresa familiar mexicana, Javier reflexionó sobre los años que había dedicado a ejecutar su plan maestro. Su último pensamiento antes de concentrarse en su nuevo trabajo fue simple, pero profundamente satisfactorio: 12 años de actuación perfecta valieron completamente la pena. Finalmente puedo ser quien realmente siempre fui. Mientras su esposa lo veía como un simple amo de casa sin ambiciones, él continuó estudiando, aprendiendo y desarrollando habilidades que eventualmente se convertirían en las herramientas de su liberación. Su dedicación al conocimiento, incluso en secreto, demuestra que la superación personal es siempre posible cuando tenemos la voluntad de buscarla. También nos enseña sobre la importancia de la justicia y la responsabilidad. Mónica no solo era una mala esposa, sino también una criminal que evadía impuestos y corrompía a funcionarios públicos, robándole dinero a todos los mexicanos honestos que sí cumplen con sus obligaciones fiscales. Javier no solo se vengó de las humillaciones personales, sino que también sirvió a la justicia social al exponer los crímenes de su esposa. La transformación de Javier nos inspira a nunca aceptar que otros definan nuestro valor o nuestras capacidades. Cuando alguien te menosprecie, cuando te digan que no eres suficiente, cuando traten de hacerte sentir pequeño e insignificante, recuerda que tienes dentro de ti un poder que tal vez ni tú mismo conoces completamente. La clave está en no reaccionar impulsivamente, sino en usar esa energía negativa para construir algo mejor, para crecer, para planificar tu propia victoria. Esta historia también nos habla sobre la importancia de la paciencia estratégica. En un mundo donde todo parece requerir respuestas inmediatas, Javier nos demuestra que a veces las mejores victorias son aquellas que se construyen lentamente con dedicación, disciplina y una visión a largo plazo. Su éxito no fue producto de la suerte o la casualidad, sino de años de preparación meticulosa y trabajo constante. Finalmente, la historia de Javier nos enseña que nunca es demasiado tarde para reclamar tu poder y reescribir tu propia historia. No importa cuánto tiempo hayas vivido en las sombras. No importa cuántas personas hayan dudado de ti, siempre tienes la capacidad de sorprender al mundo y a ti mismo con lo que realmente eres capaz de lograr cuando te lo propones con determinación absoluta.